Bueno, un gusto contar con la presencia por este medio de todos ustedes en esta convocatoria, un espacio que el Instituto viene trabajando como propuesta desde el año 2018, ¿sí? Con encuentros anteriores y haciendo foco en su momento en diferentes aspectos y abordajes acerca de Santiago del Estero. Pensando fuertemente en la llegada del bicentenario de la autonomía, que después por motivos de público conocimiento tuvimos que dilatar este último encuentro, pero gracias a la voluntad de los colegas que hoy nos acompañan, a la participación de los estudiantes y al trabajo coordinado del equipo docente del instituto, se ha podido concretar felizmente, ¿sí? Es una serie de encuentros que abordaron temáticas como economía, arte y teatro de Santiago del Estero, educación, y en el día de hoy contamos con profesionales e investigadores en la temática acerca de la geografía y la historia de Santiago del Estero. Así que es un placer darle la bienvenida a los panelistas que nos acompañan y a los estudiantes de primer año que son los invitados para este encuentro en esta oportunidad, para que también puedan conocer sobre estas instancias que organiza el instituto y que les da la posibilidad de que participen. Así que sea una buena tarde-noche a disfrutar. Profe Euge. Bueno, bien, buenas tardes a todos, gracias Mariana por cederme la palabra, un poco voy a estar coordinando este quinto encuentro de la Cátedra Abierta de Santiago del Estero. La verdad que estoy muy feliz, estoy contenta de poder participar en estos valiosos espacios de discusión educativa. Así que bueno, vamos a presentarlos a los colegas, a los docentes, y vamos a ir leyendo aquí un currículum sobre ellos. Vamos con la profesora y licenciada en Historia, Alicia Gebel. Se desempeña como docente en los niveles secundarios y superior. Es investigadora de historia santiagueña con trabajos publicados en torno a relaciones de poder en el siglo XIX, entre otros temas. Ha publicado trabajos de investigación en revistas especializadas y de difusión cultural. Osvaldo Santillán es profesor y licenciado en Geografía, es director de la carrera del profesorado de Geografía en el Instituto San José y es catedrático de esta misma institución en el nivel secundario y superior. Es investigador del Centro de Estudios Geográficos para el Desarrollo Local y Regional de la Universidad Católica de Santiago del Estero. También es autor y coautor de material didáctico destinado a docentes y alumnos. Diego Gómez es profesor de Geografía y tesista de la licenciatura en Geografía de la UCSE. Se desempeña como catedrático en el Instituto Superior San José y en otras instituciones de la provincia. Participó en trabajos de investigación en el Centro de Estudios Geográficos para el Desarrollo Local y Regional de la Universidad Católica de Santiago del Estero. También es autor y coautor de material didáctico destinado a docentes y alumnos. Los tres son docentes y autores de Explorando el Espacio Santiagueño, que es un libro publicado en el año 2017 y destinado a estudiantes de cuarto grado del nivel primario. Y bueno, de esta manera le damos una bienvenida, un aplauso virtual a estos panelistas que son los que nos van a acompañar y en este marzo tan movido, y bueno, y felices de poder haber dedicado este tiempo a nuestro instituto y sobre todo con la participación de los estudiantes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Alicia, gracias profe Diego, gracias profe Osvaldo Santillán. Bien, muchas gracias. Bueno,
Bueno, vamos a comenzar aquí con algunas preguntas disparadoras y por supuesto que después vamos a ceder la palabra y abrir el debate y hacer una tarde bien democrática escuchando todas las voces, ¿no? Bueno, lo que podríamos comenzar donde ustedes nos cuenten cómo ha sido el proceso de producción de este libro, cuándo nace la idea y cómo es que ustedes tres se ponen de acuerdo. Esas serían las preguntas aquí iniciales. Bueno, eso puedo responderlo yo si están de acuerdo mis colegas. La idea, en realidad, y el proceso de producción de este libro, de este material, surge o tiene antecedentes, digamos, desde la cátedra de geografía, en el nivel secundario, en donde somos compañeros con el profe Osvaldo. Nosotros, ya hace muchos años, y si no me falla la memoria, ya este año son 10 que tenemos de producir y de ir renovando material didáctico para alumnos de secundaria, en lo referido a geografía, ¿no? Tal vez año esa renovación ha ido avanzando y esa producción se ha convertido finalmente ya desde hace unos años en libros de geografía, ¿sí? En libros cartillas de geografía, pero para el nivel secundario, ¿sí? En ese contexto de producción y viendo el éxito que tenían pedagógicamente estos libros y estas a nivel secundario, y antes también un deseo muy fuerte de mi colega Osvaldo Santillán, de escribir algo que sea sobre Santiago del Estero, obviamente sobre geografía de Santiago del Estero, surge la idea de integrarnos en un proyecto que sea de ciencias sociales en el único año, ¿sí? Y esto es como para reservarlo y discutirlo después quizás, en el único año en la formación educativa de los niños y adolescentes que reciben o que ven las ciencias sociales sobre nuestra provincia, que es el 4º grado del nivel primario, ¿sí? Entonces, ahí es cuando surge la idea y, bueno, convocar también a Alicia por la parte de historia, ya que también es compañera, o en ese momento era compañera en el profesorado, lo sigue siendo. No recuerdo si en ese momento eres compañera en la secundaria también, Alicia. Y bueno, surge la idea de llamarla y bueno, rápidamente esa idea va creciendo y se traduce al año siguiente. Esto es 2016, no 2017, 2016, en una primera edición casi artesanal del libro, ¿sí? Usando un poco el mismo formato que nosotros teníamos para nuestros libros de geografía de la secundaria, y tiene, digamos, un considerable éxito en las escuelas en donde lo utilizan. Muchos docentes de primaria se interesan mucho en el material, y bueno, eso lleva al interés en este caso de Marcos Vizoso, que se acerca a nosotros y nos ofrece editarlo al libro. Eso también ha llevado un proceso bastante largo de reuniones constantes, de un trabajo de fácil 2 años, en donde hemos ido puliendo y hemos ido aprendiendo también a escribir para este tipo de alumno al que no estamos acostumbrados, al cual nosotros, digamos, no tenemos un contacto directo.
¿sí? Entonces, con un trabajo y un apoyo constante y el hecho de que básicamente los tres queríamos o teníamos la misma idea central, corríamos por el mismo eje, digamos, eso ha favorecido mucho a que se pueda llegar con éxito a esa producción, ¿no? Bien, bien. Sí, a ver, primero, tal cual como dice Diego, ¿no? Pero antes que nada, bueno, buenas noches. Agradecidos los tres de la invitación primero y felicitarlo por este espacio que me parece muy importante, sobre todo un espacio de reflexión de las prácticas, un espacio de discusión, de poder plantear alternativas didácticas variadas, tomando en cuenta contenidos que sean actuales, con metodologías innovadoras, porque un poco ese es el objetivo de ustedes, ¿no? De brindar a los docentes, a los que inician la carrera de formación docente, herramientas y propuestas de una enseñanza reflexiva, motivadora, y bueno, y en especial de Santiago del Estero, ¿no? Y en particular de la ciencia social, ¿sí? Como dice Diego, este es un viejo anhelo, sobre todo de mi parte, de escribir sobre la geografía de Santiago del Estero, ¿no? Creo que he sido un crítico en el sentido que muy poco se conoce de la geografía de Santiago del Estero, y esto no implica de que no haya información y materiales disponibles y muy buenos con respecto a Santiago del Estero. Simplemente hay una atomización de la información, una dispersión del material bibliográfico que de alguna manera hace de que sea difícil compilar, ¿no? y editar un material que sea con una visión holística y un tratamiento realmente eficiente y eficaz de la geografía de Santiago del Estero. Entonces, un viejo anhelo que se logra concretar a priori con esto que contaba Diego, el hecho de pensar en un material primero destinado a los chicos de la primaria, ¿no? Y especialmente por una cuestión de currícula al cuarto grado, los chicos de 9 años. Y me hace un clic a mí, fundamentalmente, y siempre lo cuento, cuando de pronto mi hijo mayor, que ya terminó la secundaria, me llega a decir, papá, es increíble, han pasado 12 años en mi formación y a mí nunca me han enseñado sobre Santiago del Estero en la escuela. Y, a ver, y me decía que lo poco que recordaba era imágenes del cuarto grado, cuando era chiquito, en donde prácticamente el conocimiento y la internalización de conceptos vinculados a la geografía era inexistente. Y hablo de la geografía, y seguramente la profe Alicia va a hablar sobre historia, pero de geografía totalmente nulos, ¿no? El conocimiento que se debería tener de nuestra provincia, ¿sí? De nuestro medio, de nuestro entorno inmediato, no se enseña en la escuela. Entonces, un poco decir, bueno, hagamos una geografía, una historia, con una visión integral, con una visión particular, no esa geografía fragmentada, sistematizada, con información carente de significatividad, también lo mismo que la historia, sino algo que sea innovador, que sea algo diferente a lo que ofrecen generalmente los manuales que están destinados al cuarto grado. La geografía por un lado, la historia por el otro lado, la formación ética por otro lado, totalmente fragmentada, lejos de un tratamiento sobre la ciencia social.
Por eso me gustaría que Alicia también un poco corrobore lo que estoy diciendo desde la historia misma también, ¿no? Bueno, lo que pasa es que nosotros nos conocemos los tres desde hace mucho, como ellos dijeron, el tema es que tenemos la misma formación académica y eso nos ayudó muchísimo. Los tres teníamos la misma gana, parecía que en silencio, porque teníamos la misma idea de producir algo sobre Santiago. Y el hecho de enseñar en el profesorado, y en mi caso también en el profesorado de inicial y también en el profesorado de primaria, y tener contacto con las maestras por otros lugares, me hizo ver lo que estaban diciendo ahí los profesores, el hecho de que en primaria, primero hay un gran problema para mí en primaria, que las ciencias sociales es la cenicienta de las materias. Figura en la grilla porque figura, pero efectivamente la dan. Esa era una pregunta y veíamos que no. Y si la daban, era, primero, ciencias sociales es igual a historia. Pobrecita, sí, ahí no existía la geografía, más que el mapa de Santiago y los departamentos. Y si vamos a ética, enseñar los valores y de manera transversal. Así que esto que parecía tan pomposo, ciencias sociales, era algo que a la práctica, a la realidad, no estaba. Eso lo notábamos bastante. Y por otro lado, el hecho, y ustedes lo habrán escuchado cuando las maestras dicen, se me viene el acto del 25 de mayo. Y es esa frase que a mí es un poco risueña y dolorosa porque se me viene el acto, como si fuera algo, un paquete que no se sabe cómo abordar, y que si uno va a lo que realmente sucede en algunas escuelas, y no digo que solo de Santiago, ¿no? Lo que se ve es mucho lengua y matemática, y las ciencias sociales aparecen cuando vienen las efemérides. Entonces, ahí también empezamos con un tratamiento, como decía Osvaldo, totalmente atomizado. Hay que enseñar enloquecidamente, venimos enseñando lengua y matemática 25 de mayo o ahora 27 de abril, y es estas cosas estereotipadas, 25 de mayo, por lo menos en la cabeza de los chiquititos, 25 de mayo, revolución. 20 de junio, bandera, 9 de julio, independencia, y tenemos esas imágenes de la casita de Tucumán, el cabildo, la banderita, y así con los demás. ¿Y las ciencias sociales? No están. ¿Y cómo están abordadas? Entonces, hay veces que, porque hemos hecho mucho trabajo de hablar con las docentes, de tener otro tipo de experiencias, no fue solo sentarnos a escribir un libro, sino fueron charlas, entrevistas, abordajes, tener otro tipo de experiencias, de enseñar a docentes ya recibidas y todo lo demás. Entonces, veíamos que incluso hasta las maestras por ahí no les gusta enseñar ciencias sociales porque lo ven con mucha dificultad. Entonces nosotros dijimos, bueno, además de que Santiago es totalmente inexistente incluso en la secundaria, y también tenemos la idea de que el chico hoy conoce más de Miami, de lo que pasa en Estados Unidos y de esto y lo otro, y no conoce el entorno. También la necesidad de decir, este es tu lugar, conocelo. Entonces, a partir de ahí fue sí, sentarnos a pensar cómo enseñar ciencias sociales desde la formación que tenemos nosotros, que sea algo innovador, desde paradigmas actuales, saliendo de esas miradas positivistas de fechas y nombres de ríos y localizaciones de departamentos. Bien, bien.
Buenísimo, la verdad que, a ver, vamos 10 minutos y es tan valioso todo lo que están proponiendo y están hablando, me encanta. Voy anotando, fijándome. Alicia, ahí me has contestado algunas preguntas que te tenía, como por ejemplo esto de considerar a las ciencias sociales como las cenicientas de las áreas, que lo había escuchado en otra presentación, pero bueno, ahí un poco ya nos has ido contestando. El profesor Osvaldo nos está también, ahí si se fijan, está compartiendo y presentando la tapa de su libro y unas diapositivas, retomando justamente esto bueno, por suerte la concreción de ese viejo anhelo, profesor, de tener esa visión integral y cubrir estas ausencias o estas confusiones educativas, ¿no? Así que bueno, creo que todos estamos tan contentos y tan compenetrados en estos diálogos. La otra pregunta, bueno, aquí estas preguntas ¿qué es lo novedoso? ¿Qué es lo novedoso que ustedes creen que aporta este libro? Antes que nada, en primera instancia, es fundamentalmente el tratamiento de las ciencias sociales, específicamente hablando de geografía e historia de Santiago del Estero. Un tratamiento integral, repito, no fragmentado, no separada la historia de la geografía como si fuese que son cosas diferentes, y analizando justamente, y esto lo digo desde como geógrafo, analizando el espacio como un producto social. Así lo decía justamente un geógrafo conocido brasileño, Milton Santos, que resultado de una interacción permanente entre la sociedad y la naturaleza a través del tiempo. Justamente si definimos de esta manera, ahí arrancamos, si tomamos en cuenta esta misma definición, jamás se ha desarrollado las ciencias sociales, la historia y la geografía en la escuela de esa manera, todo lo contrario. Entonces, lo novedoso primero es este nuevo enfoque que permite justamente un análisis de una realidad social que es compleja, que es heterogénea, que es diversa, que es conflictiva, que son las características de la realidad social, en donde al alumno desde chiquito hay que prepararlo a esa realidad social. Y qué mejor a través de un tratamiento de las ciencias sociales de esta manera. Es decir, propiciar en cierta manera un nuevo modo de pensar lo social, desde esa interrelación entre espacio, tiempo, sociedad. ¿Está? Eso es el enfoque novedoso a tal punto que en la medida que el docente está manejándolo al libro, el alumno está manejándolo al libro, ¿sí? En realidad no se está dando cuenta que historia y geografía están tan entrelazadas que en ese tratamiento están las dos implícitas. Entonces, están estudiando un determinado tema y se está tratando desde el espacio y desde el tiempo, en el mismo instante, ¿sí? Y no, por ejemplo, lo que tradicionalmente se hacía, de pasar las hojas, digo, ahora vamos a estudiar geografía. A ver, saquen la carpeta, pongan geografía, fecha de hoy. Al otro día era, bueno, hoy nos toca estudiar historia, como si nada tiene que ver. Entonces, el enfoque, eso es lo novedoso, fundamentalmente, el enfoque del tratamiento de las ciencias sociales de Santiago del Estero, ¿sí? Y la otra cuestión novedosa es, por supuesto, es la estructura misma del libro que tiene una serie de herramientas que después vamos a ir comentando en la medida de que, no sé, si surgen preguntas o mis compañeros pueden hacer referencia en cuanto a la estructura. Yo un Sí. poquito para acotar lo que bien está diciendo Osvaldo, es que podríamos decir que lamentablemente es innovador esto al 2017. ¿Sí?
porque en realidad las ciencias sociales deberían haberse vistos siempre de esta manera. Si nosotros tomamos como eje el espacio y el tiempo y la importancia que tienen esos ejes en la educación de los niños, en este caso niños de 9 años, 10 años, tenemos que decir que lamentablemente eso es innovador al 2017, pero realmente lo es, porque no hemos encontrado el tratamiento de las ciencias sociales, como decía Osvaldo, de esta manera integral. Tal es así que en nuestro libro no aparece ningún tipo de separación, ni siquiera subtítulo que nombre las palabras historia y geografía. En ningún caso, no aparece la palabra historia ni la palabra geografía. Sumado a esto, ¿sí? Sumado a esto, a esta integración en el análisis de geografía e historia, también se suma la posibilidad de que se cambie un poco el eje o haya una posibilidad, una oportunidad de cambiar el eje de análisis histórico en la educación primaria, en este caso en cuarto grado, de lo que hablaba Alicia hace un rato, acerca de que hay muchísimo peso en matemática y lengua. Eso, a ver, nosotros en ningún momento decimos de que, o pensamos o opinamos que no debe ser así, sino que simplemente en ese peso de matemática y de lengua, con todos los procesos que conllevan, puedan aparecer las ciencias sociales integradas a ese proceso. Y cómo el núcleo de análisis que históricamente ha sido lengua, matemática, encima, obviamente por separado, a partir de este enfoque haya una posibilidad, una oportunidad de analizar temas que tengan que ver con lengua, con las ciencias naturales, con la música, con plástica, dentro de esa propuesta, ¿no? Si me permites, Diego, la idea, por ejemplo, era centrarse en la sociedad y en todo caso ver periodos de tiempo, por ejemplo, el escenario natural de los primeros pobladores. Y como venía diciendo Osvaldo, cómo los pueblos originarios fueron transformando ese espacio. Entonces, el chico está viendo cómo vivían, cómo habitaban en ese espacio determinado. Y ahí también lo que recién decía Diego, no es solo ver historia y geografía de manera integrada desde lo social y cómo las sociedades transforman el espacio, sino que, a ver, yo por ahí digo, Santiago es monte y es río, y hay chacareras que los representan, y entonces tratar de explicar con lo que los chicos vivencian, explicar el río Dulce con el romance del río Dulce, y a la vez siempre hay una chacarera que habla de nuestras costumbres, ver la parte, también lo que decía Diego, del teatro que se incorpora, de la lengua, como dije recién, de la música, y además en los libros que veíamos de cuarto grado tenían algo que es muy nuestro, que son las leyendas, que las tienen todas juntas en un apartado. Nosotros incorporamos las leyendas al periodo que corresponden. Entonces vamos viendo cómo era, por ejemplo, las leyendas del, no sé, del Uñá, en la época que estamos viendo las comunidades aborígenes y cómo van transformando el espacio y qué creían y por qué utilizaban los recursos que utilizaban. Ahí tratamos de integrar todo, entonces es un libro, y ahí está también la novedad, que, bueno, ahora no es tanto porque después que usamos internet el año pasado, nosotros teníamos muchos links que los llevaban a averiguar más cosas y a buscar, pero es esta cuestión de que puede ser la base porque es lo social, y ahí unirse la profesora de lengua, desde matemática, desde Bien. teatro, desde todo, porque vemos lo social.
en un determinado tiempo y vamos avanzando en el tiempo. Esa sería nuestra división, el temporal, porque Bien, va y sobre, con las transformaciones. bien, bien, y la importancia que como nombran ustedes de ese trabajo interdisciplinario que se incorporen otras disciplinas, ciencias, o sea, lo novedoso de este libro, más allá de lo que decía al principio el profesor Osvaldo, de este enfoque novedoso que viene a romper con esos viejos paradigmas, ¿no? La verdad que desafío, ojalá que realmente los institutos de formación docentes den a conocer, se dé la difusión de este material que realmente es trascendental, muy valioso, un arduo trabajo que propone esto, ¿no? Claro, Que se dan esas ausencias constantemente, ¿no? si me permites, todo esto, obviamente, y hablando un poco de lo novedoso que se ha ido comentando, por supuesto que hay un enfoque y una intencionalidad de que las actividades, las tareas, tengan también una cuestión lúdica, ¿no? De que el alumno juegue, que el alumno sea partícipe. Por eso es explorando el espacio santiagueño, es decir, proponerle como una aventura para ir conociendo nuestro medio, ¿sí? Y en ese correr, en esa aventura, en ese explorar, de pronto proponerle cosas, actividades, juegos, en donde justamente ahí están viendo en pantalla, por ejemplo, algunas de las actividades y que hacía referencia a Alicia, que el alumno imagine cómo sería un día de él, ¿sí? Si estuviese, por ejemplo, en la época prehispánica con los pueblos originarios, de qué se alimentaría, cómo se imagina que es ese lugar, ¿sí? Entonces, de esa manera, está vivenciando e imaginándose un espacio en la historia, a través del tiempo y en la geografía, a partir de una descripción de ese escenario, que es el mismo escenario en donde han estado las comunidades originarias y donde está actualmente la población de hoy. Entonces, bien. Sí. Sí, no, escucho, la verdad que me parece tan interesante la propuesta y que me lleva, profe, ahí directamente en esto que cuando estábamos elaborando y pensando las preguntas, también a una discusión sobre lo que pasa en el nivel secundario con las ciencias sociales, de que generalmente quedamos en esta cuestión disciplinar de la historia y de la geografía, y bueno, preguntarles a ustedes por qué creen que realmente, o sea, no se ha podido lograr esa correcta integración. A ver, yo soy profesora de historia, articulo, me pasa, trabajo con mis paralelos, pero siempre quedamos con esa sensación de por qué no más, si son los tiempos institucionales, o qué cosas nos llevan a estancarnos quizás en esto de lo netamente disciplinar de cada área, ¿no? No sé, La respuesta es compleja, ¿no? Es compleja, es para debatir todo varias horas, digamos, ¿no? Fundamentalmente los factores incidentes son varios y muy interrelacionados entre sí. Partiendo desde una currícula, desde un diseño curricular, por ahí anacrónico, y partiendo también de la estructuración horaria que tienen las escuelas, los institutos, partiendo de el mayor peso específico que se le da, como decía Diego y Alicia, al tema de la lengua, la matemática, y dejar de lado lo que es ciencias sociales, y a la vez eso conlleva a un tratamiento disciplinar justamente de cada una de las ciencias, cada uno con su librito, cada uno con su horario, exactamente. O sea que el tema pasa por ahí, ¿no? El tema pasa por una situación compleja en la cual hay que partir de una transformación desde la currícula, pero desde los inicios de la educación, desde la educación inicial hasta la formación superior.
Es decir, toda una transformación que cuando se produjo alguna transformación alguna vez se hizo al revés, ¿no? Lamentablemente. Entonces, es como un círculo vicioso en el cual es difícil, como se dice vulgarmente, encontrar la punta del ovillo, ¿no? Una situación muy Perdóname, difícil. Osvaldo, yo soy un poco más aguda en esto por lo que voy a decir, pero también noto mucho el peso del positivismo en la historia y el determinismo en la geografía. Como dijo recién Diego, es una lástima que esto sea innovador, porque quiere decir que hace mucho que tendríamos que haber avanzado hacia otros paradigmas, hacia otras maneras de análisis, y lo que se nota es que todavía hay un fuerte anclaje en maneras de enseñar, y se nota mucho más en primaria, de enseñar como nos enseñaron a nosotros, y ya pasó un tiempito. Entonces, sí, y tal vez como le enseñaron a mi mamá y si seguimos así. Entonces, eso para mí también tiene un peso que está bueno que lo charlemos, porque a partir de ahí, al principio dije, los tres teníamos la misma formación académica, venimos más o menos, pensamos desde los mismos paradigmas, y eso nos facilitó la tarea, si no creo que hubiera sido imposible. Bien, sí, es compleja responder esta pregunta, bueno, son grandes los desafíos. Y bueno, ahí que estábamos hablando un poco de la práctica docente, una de las preguntas era qué ejemplos de actividades interesantes nos podrían compartir para despertar el interés de los estudiantes. Sí, ahí han nombrado algunas esto de cómo van relacionando, pero también podríamos quizás pensar en todas las posibilidades que nos brindan hoy las tecnologías. Claro. Una de las cosas que tenemos mucho es salidas didácticas. Enseñamos Santiago y consideramos que no lo podemos enseñar desde el aula. Hay que salir, recorrerlo, caminar, mirar, ir a los museos, ir a la orilla del río, recorrer el camino real, mostrarles a los chicos. Entonces, ¿por qué el aula va a ser mi lugar si yo estoy enseñando otra cosa? Eso es uno. Y me parece muy válido, y tenemos bastante experiencia en sacar a los chicos y enseñar a la orilla del río. Eso es genial, nos resulta bien. Claro. Y por ahí también actividades que sean coherentes con el enfoque que nosotros planteamos. Que nosotros planteamos un enfoque integral, y no solamente de las ciencias sociales, sino también ciertas otras ciencias. En nuestros libros se encuentran algunas actividades como por ejemplo la elaboración de una receta o digamos la realización de un patio santiagueño, ligados a esas tradiciones, ligados a lo cultural, y desde ahí hacer poco en los contenidos que nosotros queremos ir destacando, digamos. Por supuesto que este libro, cuando lo presentamos, también tenía un contexto diferente en el cual nosotros en ese momento mostrábamos o queríamos implementar la aplicación de la tecnología, el uso de enlaces y de links para acceder a determinadas páginas, que en ese momento, si bien es cierto, no era nada desconocido, no existía en la práctica cotidiana de los docentes como ahora, por cuestiones de necesidad en torno a la pandemia, todos manejamos el tema o la mayoría ya está adiestrado en el tema del manejo de la tecnología, ¿no? Pero en ese momento la idea era justamente que el chico también pueda, a través del celular, a través de la computadora, acceder a determinadas páginas, a través de enlaces, de links, y también con aplicaciones, trabajar, por ejemplo, la confección de mapas, eso en este caso utilizando el SIG, que es la otro novedoso un poco
del libro el hecho de que contamos con mapas de elaboración propia, es decir, las cartografías temáticas que se encuentran plasmadas en el libro son de elaboración propia, a partir de temas que lo tratamos en el libro y en función de ese tratamiento hemos confeccionado la cartografía pertinente. Y también pensando en que puedan aplicar los chiquitos la tecnología y el uso de jugar con cartografía digital, pintando digitalmente, por supuesto, los lugares de Santiago del Estero como departamentos, localidades, rutas, que lo pueden hacer tranquilamente. Eso sería también como herramientas novedosas que en su momento nosotros la pretendíamos y la pretendemos aplicar, porque a ver, esto no se trata de algo acabado, sino que la idea nuestra es permanentemente actualizarlo, porque de eso se trata un poco en la ciencia social, ¿no? La actualización permanente y el dinamismo de la realidad social nos obliga a ello. Entonces, por supuesto que esto tiende a modificarse y a ampliar el campo de acción, digamos. Y Bien. también una cosita más para agregar ahí con respecto a las actividades, siempre intentando mantener un equilibrio, por lo que, a ver, entre lo que es el uso de las tecnologías y algunas actividades que son más tradicionales, pero que al mismo tiempo a la edad de los niños, 9, 10 años, consideramos fundamentales. Hay mecanismos que tienen que ver con la lectoescritura que son fundamentales. Entonces, el libro en realidad está diseñado como un libro de trabajo, es decir, para escribirlo, para rayarlo, para recortarlo, ¿sí? No es en este caso una lectura de una novela que uno lo va a guardar y lo va a tener, o como una enciclopedia que uno lo va a tener y lo va a guardar como un material de consulta únicamente, sino que el niño se apropie del libro, ¿sí? Así como se apropian de esas nuevas tecnologías, ¿sí? Ahí está mostrando Alicia. Ahí rompecabezas. ¿Sí? Que se encargue de recortarlo, de pintarlo, de rayarlo, y que no sea visto como algo malo, muy por el contrario, que sea algo bueno y que se equilibre con lo que, con lo que planteaba Osvaldo acerca de las nuevas tecnologías, ¿no? Bien, antes de pasar a darle la palabra a los estudiantes y al público en general, les voy a compartir una breve anécdota que quizás los ponga muy contentos. Mi hijo está en 4º grado y cuando hacemos la reunión de padres, nos comunican que el libro que iban a trabajar era el libro. Entonces, después cuando surge la propuesta, Eugenia, puedes coordinar, ¿sí? Le digo, justo este libro le han pedido a Lautaro en Chichilo, y bueno, hemos ido a Marcos Vizoso porque nos han recomendado, bueno, ha estado, y la verdad que ahí recién Alicia estaba mostrando que tenía los rompecabezas y tiene figuritas para recortar y los capítulos, y la verdad que es un libro hermoso, maravilloso, así que estoy contenta, estoy feliz de que mi hijo pueda trabajar con este libro, por supuesto con el anhelo y ese espíritu que ustedes han planteado aquí, de esa visión integral. Ojalá realmente su señorita, Anabela, lo pueda reflejar el espíritu de Diego, de Alicia y de Osvaldo con tanta dedicación, ¿no? Justamente, Eugenia, has tocado un tema clave. Primero sí, nos pone contentos lo que nos dice, pero digo, toca un tema clave en el sentido siguiente, ¿no? Justamente el libro y cómo está estructurado, cómo está pensado y cómo ha sido plasmado, requiere de un buen manejo del libro, ¿no? Y para realizar un buen manejo del libro debe existir, digamos, de alguna manera, una capacitación en este nuevo enfoque o en esta nueva visión, ¿no? Porque el maestro ha sido formado
de una manera tradicional, como hablaba Alicia hace ratito, y entonces le va a costar un poquito manejarlo, ¿no? Porque primero tiene que entender hacia dónde apuntamos, entender cómo está tratado los temas de esa manera integral, y por esta razón justamente ofrecemos a quien decide utilizarlo al material charlas o especie de capacitación al docente, ¿sí? Para que puedan manejarlo y lo utilicen de la manera más eficaz posible. ¿Me entiendes, Eugenia? Entonces, perfecto, entonces voy a hacer ahí un nexo para crear y decirle a la señorita. claro. Ahí nosotros en cada capítulo hay como un cierre integrador de todo. A ver, hay un tema y hay una actividad, pero termina el capítulo y hay una integración. Y al final del libro hay también una integración anual que si la señorita quiere puede decir, esta es la muestra anual y integrar exactamente todos los temas. Sí hemos pensado que era un desafío para ellas y el origen de todo esto, además de nuestras ganas de escribir, fue ser útil. Creo que los tres lo teníamos clarísimos, vamos a ayudar y por eso también nos sorprendimos cuando de esta utilidad para nuestros alumnos que enseñan desde nuevos paradigmas, sin querer la Catita voló y se hizo libro y se expandió de una manera que hasta nosotros nos sorprendimos. Y que sea una Catita también es muy significativo y es Claro. nuestro. Cada cosita está pensada, no hay, es como que tratamos de no dejar nada al azar. Se nos escaparán cosas, pero se nos escaparán. Sí, sí, lo que pasa, yo sinceramente, como el anhelo de Diego, de Alicia, más allá de que se venda, es el anhelo de que se lo use, ¿no? Porque no nos gustaría ninguno el hecho de que forme parte simplemente de una biblioteca y que ni siquiera se le pase el polvillo que después tienen los libros cuando no se los usa. Entonces, usarlo y usarlo completo, ¿no? Usarlo bien. De hecho, hemos organizado varios talleres de capacitación a nivel provincia para las instituciones de gestión provincial, algunas de gestión privada, las que nos han solicitado, así que de hacerlo lo hemos hecho, ¿no? Entonces, esto se ha visto interrumpido por el tema de la pandemia, evidentemente. Pero bueno, como dice Alicia, la catita voló y voló nomás. Por si hay alguna duda, nuestro icono referencial y nuestro personaje es una cata, ¿sí? Que se llama Santi, y un poco es el que acompaña al niño, al alumno, a través de esa travesía de explorar el espacio santiagueño a través del tiempo. Hermoso, maravilloso trabajo y me encanta y vuelvo a repetir, espero que las docentes puedan reflejar ese espíritu y el trabajo de ustedes, de esa concreción de ese viejo anhelo. Me ha encantado lo que también nombraba el profesor Diego Gómez, que se puedan apropiar, que lo rayen, que lo tengan, que los libros son para ellos, más en un niño de... Sí, tal cual. Así que bueno, gracias Osvaldo por decirme también esto de que cuentan con estas capacitaciones a las señoritas. Me encanta, lo voy a acercar, me parece también otra idea maravillosa y trascendental que hay que, entre todos tenemos que difundir estas cosas que se hacen, porque material hay y tenemos mucho. Y bueno, con esto voy a abrir este espacio de discusión y de debate para los estudiantes y bueno, para otros docentes que quieran preguntar. Muchas gracias. Estoy emocionada con estas cosas tan lindas. Si alguien quiere preguntar, me imagino, yo tengo un montón de otras preguntas más, pero bueno, no hay que monopolizar la palabra y que hay que ceder también a los otros compañeros o estudiantes.
de a uno. A ver por favor. si, ay, sí, están María todos. Eugenia, tienes una pregunta en el chat. A ver, Esteban, se te No, ha no sé si cortado ahí. lo puedes leer al chat. En el chat tienes una pregunta, por ejemplo. Bien, bueno, ahí, bueno, vamos al chat. Espera. A ver, Sí, a está ver, lento en este momento... A ver, ahí si alguien, no sé si... Ajá, Sí, porque no se para me habilita. Joana. Ahí está, se me ha habilitado ahí recién. Bien. Joana, ahí hace una pregunta. Sí, evidentemente el libro está adaptado para los chicos de 9 años, que son los que más o menos están en el 4º grado, que por currícula se supone que se estudia Santiago del Estero, ¿sí? Es decir, la bajada, entre paréntesis, nos ha costado muchísimo a nosotros como especialistas y como dedicados fundamentalmente a la formación superior, el hecho de bajar los contenidos, hacer los recortes y la selección de contenidos ha sido una tarea muy ardua que nos ha llevado mucho tiempo porque había que adaptar justamente a estos niños de 9 años, ¿no? Tratar de que de alguna manera los chicos puedan comprender y que sea significativo lo que nosotros realizamos como una transposición didáctica, ¿no? Lo hemos pensado mucho. Y bueno, eso, es decir, para los chicos del 4º grado. No sé si a Joana le contesto. Sí, profe. Bien. Sí, era el desafío, Bien. seguir conceptualizando sin infantilizar, porque, y nos costó mucho escribir y bajar y querer decir conceptos, bueno, yo por ahí a mis alumnos les digo conceptos gordos, ¿cómo decírselo a un chico de 9 años? Entonces fue. Una pregunta, bueno, no sé, creo que... ¿Se me escucha? Sí. No sé si los tres están en el profesorado de geografía. Hablábamos de la situación de primaria, en donde se ve solamente en el 4º grado contenidos relacionados con Santiago del Estero. En secundario también es poco. Y en el caso del superior, digo, de la carrera de geografía, ¿cómo es el tema del estudio de Santiago del Estero? ¿Se profundiza ahí realmente o también uno adquiere nociones más bien vagas de las ciencias sociales en Santiago? No, tenemos fundamentalmente la currícula y la estructura curricular de la carrera del profesorado de educación secundaria en geografía está justamente propiciado para el tratamiento de Santiago del Estero de manera profunda en el 4º año. En el 4º año está la geografía de Santiago del Estero, pero también hay DI, que son espacios de definición institucional, también en 4º año, que se habla de geografía y desarrollo local. Algo tan importante, tan candente, tan actual, que justamente partimos de esa geografía y el desarrollo local para el abordaje de Santiago del Estero también. O sea que la currícula está estructurada y prevista para que Santiago del Estero sea tratado de una manera profunda, digamos. Por supuesto que también en los años anteriores, en las distintas unidades curriculares, siempre hay tratamientos o ejemplos transversales a la geografía de Santiago del Estero. Y de hecho, muchas salidas didácticas o recorridos son por la provincia de Santiago del Estero. Así que evidentemente tenemos esa formación. Y Esteban, con respecto al tema secundaria, el nuevo diseño curricular todavía no ha salido, pero el nuevo diseño curricular en el cual he sido partícipe dentro de la geografía prevé el tratamiento obligatorio de la geografía de Santiago del Estero en el 2º año.
¿sí? Donde se ve Argentina, pero ya explícitamente en una unidad correspondiente a Santiago. Pero todavía no está el diseño nuevo. Ahí, Osvaldo, le puedes contar también acerca de la idea nuestra en el libro que tenemos para segundo año de la secundaria y de cómo hemos incluido Santiago del Estero en ese libro. Coméntale, Diego, por favor. Nosotros dentro de lo que es la secundaria y de esos libros que comentaba al principio, tenemos un libro que se llama El Territorio Argentino, ¿sí? En este año geobimodal, justamente haciendo referencia a estos cambios que hemos tenido que sufrir y a los cuales nos hemos tenido que adaptar el año pasado. Tenemos ya desde hace varios años un anexo de Santiago del Estero en el libro y dedicamos parte del año, al menos un mes de clases, a analizar y a poder ver Santiago del Estero dentro de lo que es segundo año, ¿no? Que corresponde originalmente a la geografía argentina, porque todavía no están aplicados los cambios de los que hablaba Osvaldo en la estructura curricular. Claro, ese sería, o sea, esa dificultad que tenemos que nosotros en el ámbito de la historia, Alicia, Esteban, que estamos, que nos pasa eso de decir, bueno, a ver, necesitamos geografía de Santiago del Estero, historia de Santiago del Estero, si bien existen espacios, los EDI, los espacios de definición institucional, necesitamos que, o sea, nos acompañen los cambios de los diseños curriculares, o sea, es así, es una política educativa que la necesitamos sí o sí, porque esfuerzo, ganas y nuevos paradigmas, sí, lo tenemos. De hecho, me pasa que, a ver, y esto lo voy a compartir, yo tengo excelentes compañeros y colegas, profesores de geografía, que digo, sin ir más lejos, la semana pasada hablaba con ellos y les decía, qué bueno el profesorado, que ese trabajo interdisciplinario fuerte, la mirada con la que salen, pero si de repente no nos acompañan, o sea, el cambio del diseño curricular, bueno, quedamos ahí. Sí. Eugenia, porque, a ver, un poco tiene que partir de la iniciativa propia de cada docente el hecho de flexibilizar los programas, ¿no? Y lamentablemente estamos muy condicionados y sumisos a lo que nos puedan decir las autoridades de la institución, ¿no? Cuando en realidad debería haber una cierta flexibilidad del docente sabiendo de las falencias y de los huecos conceptuales con respecto a determinadas temáticas, sabiendo eso, se debería flexibilizar los programas y que cada profesor lo pueda adaptar. Pero la mayoría no se anima teniendo miedo a que, por supuesto, la autoridad que corresponde le haga la observación o le haga el control, ¿sí?, de lo que está dando en la materia, ¿no? Pero bueno, como dices vos, se necesita justamente por esta realidad el tema de una currícula adaptada a ello. Pero ese espacio hay que ganárselo, ¿no? Bueno, los chicos me conocen que yo soy un poco más audaz, y alguna vez abrí la puerta del director y le dije, me voy a dar clase al Centro Cultural, ya vengo. No esperé que me diga, sí, no, me fui, me queda media cuadra. Entonces, me la jugué. Hay que animarse. Hay que buscarlo. Y entonces ya después, ese espacio se hace tuyo y vos das clase ahí. Ese es tu lugar, ese es tu aula. Es como les decía recién, no podemos enseñar Santiago del Estero encerrados. Hay que salir. Y ese espacio uno se lo gana. Profe, ¿qué tal? ¿Puedo hacer una consulta antes que tengo una duda de la mirada de la educación física, ¿no? Y más hablando de la historia en sí. Siempre, o sea, tenemos más dudas que certezas con respecto a cuáles eran los juegos tradicionales. Profe, Diego, recetas, que había libros. Vos estás, porque justo se te va a acordar. Juegos tradicionales. Allá en cuanto a los juegos tradicionales. Ajá, estaba el pato, el juego del pato. A ver, también, ay, Esteban, ayúdame.
¿Qué más había? El gallito ciego. El gallito ciego, Alicia, y que hay toda una cuestión nueva sobre lo lúdico en mayo. Sí, después había, bueno, los cielitos era también parte de entretenimientos, sondas y todos tomaditos de la mano, y cosas así muy, muy naif para los que serían en esta época. Pero... ¿El Loito Chipaco forma parte de Santiago del Estero? Y con el nombre, yo te diría que sí. El nombre lo delata. Así es, así es. Decirle a un porteño, hizo Chipaco, a ver qué te contesta. No. No va a entender. A mí me parecía importante que una de las herramientas de las ciencias sociales que lo habían nombrado eran esto de las salidas didácticas, y aquí uno de los alumnos, Leandro Martín Vidal Salón, un poco decía que bueno, nuestros profesores que nos acompañan a romper estas barreras, y realmente sí, por ahí pasa de que los propios estudiantes piden, y como ha dicho también el profesor Osvaldo, que están capacitados y está la formación esta de realizar los recorridos por Santiago del Estero, los itinerarios, estos espacios tan importantes colectivos de la memoria de todos los santiagueños que se hace necesario, y está la formación aparte desde el profesorado, ¿no? Entonces también pienso en eso, alumnos los piden también. Ese aporte que he hecho, creo, bueno, sobre todo la profe Alicia, con respecto a esto de salir, ¿no? Me acordaba de dos cosas. Una era, hace poco estaba en un asado, al mediodía, y estaba entre los comensales un geólogo, y en un momento, bueno, sacó la guitarra y se puso a cantar una samba con letra de Dalmiro Coronel Lugones, y empezó a explicar esa samba y nos dio una clase, digamos, en pleno asado de la geografía santiagueña a través de esa samba, y era como que todos estábamos, y yo decía, realmente si esto fuera una clase, todos estarían fascinados con lo que está explicando a través de la letra de una samba, ¿no? Bueno, en ese sentido hay mucho en el libro nuestro, porque tenemos la del Chilalo, que describe uno a una las especies de árboles de Santiago. Entonces, hemos recogido mucho, como recién les decía, nosotros tenemos mucho monte y río y leyendas, y de cada cosa tenemos una chacarera, o una leyenda. Entonces, recurriendo a otras cosas, tipo la música, la poesía, que están en el libro, bueno, hemos podido enseñar. Les hago una pregunta, alguien, aparte de ustedes tres que son los autores del libro, las consultas a otros colegas, a otros, o sea, ese otro equipo interdisciplinario por atrás, quizás ahí cuando nombre lo de las ciencias naturales, lo del arte, las chacareras y las canciones y la música. Hemos tenido muchas charlas con maestras, de que nos cuenten sus experiencias, sus aciertos y sus dificultades. Hemos escuchado mucho, y hemos escuchado chiquitos también. Y también en una época, cuando lo estábamos haciendo, esta cuestión de ensayo-error, ir y decir, a ver cómo hacen esta actividad, y la poníamos en práctica. Entonces, cuando salió el libro, es como que el libro salió chequeado, probado, porque esto de incorporar otras, tipo la música o la danza o el teatro, íbamos y teníamos nuestros conejitos de India. Con respecto a lo que dijo Esteban, es cierto, Esteban, hay muchas zambas, muchas chacareras que en su letra hacen descripción del paisaje típico santiagueño, geográfico, digamos, ¿no? Y que sirve de motivación quizá para empezar a desarrollar y a dar clases
Pero nosotros queremos también erradicar, ¿sí? Esa noción que está muy internalizada, que la geografía se circunscribe a simplemente nombrar los ríos, los departamentos, ¿no? Donde hay sierras, y en la historia que se circunscriba simplemente a efemérides. Entonces, eso también, ¿no? Por el hecho de que por ahí dice, uno describe en la chacarera, que sea una samba, romance del Río Dulce, y en la letra te va diciendo dónde nace el Río Dulce, cómo viene bajando, pero no termina ahí, justamente porque si terminara ahí, caeríamos en el tratamiento tradicional, sistemático y poco significativo de las ciencias sociales nuevamente, como se la ha tratado siempre, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es necesario la motivación, no tiene que quedar ahí nomás, ¿no? Que sea el puntapié inicial para el estudio de la geografía y la historia de Santiago con esa visión integrada, ¿no? Perfecto. Bien. Esteban, tenías el micrófono abierto, ahí le querías hacer alguna pregunta más, ¿alguien más? No, lo último, que con respecto a lo mismo, esto que señalaba Alicia, también una vez estaba, creo que el año pasado, el año pasado es la primera vez que lo hice, doy clases en el nivel secundario de San Jorge y estábamos hablando del radicalismo, y me daba cuenta que estábamos a 3 cuadras de la calle Irigoyen y Alvear, y en esa misma esquina hay una estatua de Irigoyen. Digo, ¿cómo no vamos a ir a dar una clase en esa escalinata con la estatua de Irigoyen si ahí lo tenemos, ¿no? Y lo mismo, ahí empezamos a hacer esas clases sobre radicalismo a las siestas, cuando nos hacía 40 grados, por supuesto, en las escalinatas de esa estatua, y siempre se acordaban los chicos de eso, ¿no? Y se trata de caminar, en este caso, 2 cuadras. Bien, quiere decir que, bueno, el contenido, las herramientas están, es solo cuestión de trabajar y de justamente dar estas propuestas. No sé, como ahí pensaba un poco en lo que Alicia remarcaba a Diego pensamos en esto de lo innovador, de lo novedoso, cuando ojalá siempre podría haberse dado de esta manera y bueno, y avanzar en las ciencias sociales con otras miradas y no quedarnos en el positivismo, ¿no? Disculpa, ¿Alguien más que...? Sí, Alicia. Una preguntita que decían que trabajan, hay unas profesoras de inicial, si el libro se podía hacer una bajada inicial. De hecho, sí, la bajada la tendría que hacer la docente, pero hay actividades que se prestan para que porque también es jugar con la imaginación. Muchas de las actividades apelamos a la imaginación del niño. Entonces, ¿por qué no estas maestras de inicial apelar a la imaginación del chiquito? Así que sí, pueden dispararle más ideas, porque eso es lo que tiene. Te puede generar un sinfín de ideas que nosotros apelamos a que las maestras de acá en adelante todo lo que quieran. Bien, bien. ¿Alguna otra pregunta? Estudiantes, compañeros, colegas. Bueno, ahí después había una pregunta, una preguntita en el chat, no sé si Alicia la has podido leer, que esto es un poquito como nuestro ahí, histórico, por supuesto se relaciona, porque también tiene que ver con estos espacios tomados desde, dice, profe, disculpe, no sé si es correcto no comentar esto, pero yo quería destacar que la llamada transformación, que en realidad fue matanza de los indígenas, de las comunidades originarias, fue del cristianismo católico, no era el cristianismo primitivo. Ahí, bueno, está medio... Sí,
Sí, no, sí, pienso igual que el alumno, pero el docente que lo dijo, sí, pero no sé en qué contexto lo quiere Ajá, plantear. ajá, no sé en qué contexto, pero sí. Incluso hay en el segundo capítulo, vendría a ser de nuestro libro, es ver cómo el espacio santiagueño se transforma a partir de la llegada de los españoles. Entonces, también hemos planteado esto, vivíamos así, llegan los españoles y todo esto se transforma, con lo que implica la transformación cultural, religiosa, de uso del espacio y todo lo demás. Bien, bueno, y para dar cierre, me gustaría que cada uno de los autores de este material, que lo considero trascendental, y es importante que todos, creo, que trabajemos por la difusión y acercar, y teniendo en cuenta esto de las propuestas de ustedes de acercarse y de brindar estas capacitaciones. Me gustaría que cada uno por ahí quizás algún mensaje, alguna frase. Me ha encantado la frase de Milton Santos, esto de pensar el espacio como interacción social, que lo dijo el profesor Osvaldo. Si podrían darles a los estudiantes, a los alumnos, me gustaría que cada uno de ustedes brevemente pueda decir unas palabras, si es posible. Bueno, yo que soy polémica, rompan las estructuras, abran la puerta del director y díganle, ya vengo, me voy con los chicos a dar clases, y no esperen la respuesta, porque va a ser negativa, salgan corriendo. Porque se logran muchas cosas, me ha pasado mucho y he logrado muchas cosas innovadoras a partir de animarme y buscar el espacio. Entonces, sí, animarse a pensar desde otro lugar, no seguir con la tradición. Si la currícula o la grilla me limita, bueno, ver cómo hacer. Nosotros con los chicos hemos salido a dar clases los días sábados, llevarlos a recorrer o no. Nos hemos buscado nuestros espacios. Sábados a la mañana estábamos los profes, los alumnos de geografía, y ahí. Bien, entonces rompamos las estructuras. Anímense. Hay que animarse, bien. Profe Osvaldo, profe Diego. Yo creo que, siguiendo la línea de Alicia, hace un rato ella planteaba el hecho de ganarse el lugar, ¿no? Y se ha planteado en algún momento, creo que ha sido Osvaldo el que ha dicho, de que, digamos, notamos cierta sumisión en muchos docentes con respecto a que muchas veces nos imponen qué y cómo trabajar en las aulas. Entonces, yo creo que el mensaje que dejaría es ese: cada uno tenga confianza en su formación, que la formación, obviamente sabemos, nunca termina, y que en función de eso sean capaces de discernir y de elegir qué trabajar, cómo trabajar, ¿sí? Y que no estemos totalmente supeditados a que todo nos venga desde disposiciones y desde directivas. Obviamente, respetando las estructuras curriculares, que también se ha hablado, ¿sí? Obviamente, pero teniendo esa autonomía. Yo lo que veo es que esa autonomía se va lentamente perdiendo, y en eso tenemos mucho que ver los profesorados, ¿no? Tenemos muchísimo que ver en la formación de los docentes, en poder brindarle las herramientas desde los profesorados justamente para formarlos y para que estos futuros docentes puedan ser autónomos. Yo creo que ese es mi mensaje. Para ser consecuente con Alicia, Diego, que vienen diciendo, de romper estructuras,
sí, más allá de esa flexibilización que se tendría que dar, que sí la comparto, es de alguna manera aprovechar este tipo de espacios que la institución en este caso les está brindando a ustedes como alumnos, este espacio de reflexión, ¿sí? Este espacio de discusión, de debate, abrir la cabeza, la mente hacia nuevos enfoques, nuevos contenidos, metodologías innovadoras, y sobre todo en relación a Santiago del Estero, no seguir manejándose con imágenes estereotipadas, que muchas veces son erróneas, muy erróneas, producto de una formación docente que justamente ha sido presa de un sistema y de una currícula con serias falencias en torno a los contenidos vinculados a Santiago del Estero. Entonces, por ahí, abrir la mente en estos espacios, ¿sí? De aprovechar justamente esos espacios y cuando haya capacitación, cursos de capacitación, lo hagan, ¿sí? Para que de esa manera la enseñanza sea reflexiva, sea motivadora y sea significativa, ¿no? Un poco ese es el mensaje. Bien, bien, bien. Entonces, animarse, abrir la mente, tener autonomía, ese sería el mensaje de los autores del libro, que nos han brindado su tiempo, que hemos compartido una hermosa tarde-noche. Si ustedes se fijan, profes, Diego, Osvaldo y Alicia, hemos tenido una gran convocatoria. Ahí hay algunas otras preguntitas seguramente que a todos nos han quedado, pero celebramos desde el Instituto Superior San Jorge estas instancias tan valiosas y de comunicación, ¿no? Y de comunicación sobre su trabajo, que me parece inmensamente trascendental y valioso. Muchas gracias. A ustedes. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Y cedo mi palabra a mi rectora, a Esteban. Esteban, si vas a dar el cierre, o Mariana, alguna de... Me parece que ahí, para no dejar la participación ahí de una de las estudiantes, ¿sí? Que dejaba también su comentario, alumna de tercer año del profesorado de educación primaria, ¿sí? Del instituto, y precisamente dice: en nuestra práctica de 3, el año pasado nos enfocamos en la enseñanza de ciencias sociales, y mediante un trabajo de investigación vimos cómo las problemáticas siguen siendo las mismas desde hace décadas, las actividades no cambian, micro preguntas, micro respuestas, los textos son específicos para determinada información sin encontrar esa relación necesaria entre el pasado y el presente. Bueno, la verdad que un poco la quería leer también a la pregunta porque nos parece importante que esta charla despierte esa curiosidad, ese interés en renovar las formas de enseñar. Así que le damos gracias a ustedes, por supuesto, por la disposición, por el tiempo, por la calidad de las reflexiones que nos han entregado. Muchas gracias a Eugenia, que se ha animado a coordinar este encuentro, Mariana, que ha hecho la presentación, y a todos los profesores y estudiantes que han estado presentes. Hemos sido más de 90 en un momento, casi 100, así que esto queda grabado, y seguramente lo vamos a poder subir después a YouTube para quienes no han estado lo puedan disfrutar. Me parece que es un encuentro muy ameno, así que muchísimas gracias por participar de la cátedra abierta sobre Santiago del Estero del Instituto Superior San Jorge. Muchísimas gracias a ustedes, realmente. Muchas gracias. Así nos despedimos entonces. En este día húmedo. Sí.